Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en el antiguo Levante, centrándonos en Fenicia, Ugarit e Israel. Vamos a ver una de las regiones, de las más dinámicas de la historia antigua. Y es que no era solo un simple puente de tierra entre grandes imperios, no. Fue el lugar donde nacieron ideas que, de verdad, cambiarían el mundo para siempre. Normalmente, cuando miramos un mapa como este, pensamos en el Levante como, pues eso, un pasillo, un simple camino entre los dos gigantes, Egipto y Mesopotamia. Pero esa visión se queda muy, muy corta. Esta estrecha franja de tierra fue en realidad un auténtico crisol de civilizaciones. Imagínenlo como un laboratorio de ideas, ideas que de hecho nos definen hasta hoy. Así que vamos a adentrarnos en su fascinante historia. Y empezamos por la costa. Nuestra primera parada nos lleva a conocer a un pueblo que se convirtió literalmente en sinónimo del mar Mediterráneo, los fenicios. A ver, fijaos bien en el mapa. Aquí lo interesante, lo que es clave para entenderlos, es cómo su geografía prácticamente dictó su destino. Tenían a sus espaldas los impenetrables bosques de cedros del Líbano. ¿Y qué significaba eso? Pues que la única salida posible, la única vía de escape y de expansión era el mar. Y claro, esa madera de cedro de una calidad excepcional les dio los mejores barcos de la época. Y la costa, bueno, la costa les dio su bien más preciado. Hablamos, cómo no, de la famosísima púrpura de Tiro. De hecho, su propio nombre, fenicios, viene de ahí. Fueron los griegos quienes los llamaron foiniques, que significa los púrpuras, precisamente por esta industria. Y es que no era un tinte cualquiera. Para conseguir una cantidad mínima hacían falta miles y miles de caracoles murex. Era un proceso carísimo, dificilísimo, y el resultado era un color que se convirtió en el símbolo máximo del poder y la realeza en todo el mundo antiguo. Y aquí podemos ver cómo lo lograron. Fijaos en este barco. Sus naves eran auténticas maravillas de la ingeniería para la época. Pero ojo, su verdadero secreto no estaba solo en la madera de cedro. Eran unos navegantes excepcionales. Estamos hablando de gente que miraba el cielo nocturno y leía las estrellas para trazar sus rutas. Dominaban las corrientes, los vientos. Básicamente, se adueñaron del mar. Pero lo que es realmente crucial aquí es entender la escala de su influencia. No hablamos de unos pocos viajes. Mirad el mapa. Crearon una red que iba desde el Levante hasta más allá de las columnas de Hércules. Fundaron colonias que se convirtieron en ciudades potentísimas, como Cartago o nuestra Gadir, Cádiz. Y esta red comercial no solo movía mercancías. Lo más importante es que conectaba culturas, diseminaba ideas y tecnologías. Básicamente, tejieron el Mediterráneo en una única unidad cultural y económica. Bien, dejamos a los señores del mar, los fenicios, y nos vamos a encontrar ahora con los eruditos, con los intelectuales. Nos movemos a una ciudad que, aunque también estaba en la costa, jugó un papel muy diferente. Se convirtió en un gran centro cosmopolita de conocimiento, Ugarit. Lo que vemos aquí a la izquierda son las ruinas de Ugarit, y su descubrimiento fue toda una casualidad. Un campesino que se topó con una tumba en 1928. Y vaya lo que escondían, un tesoro cultural increíble. No solo templos y palacios, sino artefactos tan espectaculares como la estela de Baal que vemos a la derecha. Cada hallazgo nos abría una ventana a un mundo, el mundo cananeo, que hasta entonces dábamos casi por perdido. Pero el verdadero tesoro, el premio gordo, por así decirlo, estaba en los archivos del palacio. Allí se encontraron miles de tablillas de arcilla, con textos de todo tipo, diplomáticos, económicos, pero sobre todo, y esto es lo fascinante, literarios. Poemas épicos, como el famoso ciclo de Baal, que nos han permitido conocer su mitología y su religión con un detalle que jamás habríamos imaginado. Era, sin exagerar, la biblioteca perdida del mundo cananeo. Y aquí, entre todos esos textos, llega la gran sorpresa, algo que dejó a los historiadores boquiabiertos. Aparece la primera mención conocida del dios Yahvé. Y esto es importante, siglos antes de que se convirtiera en la figura central para los israelitas. ¿Qué nos dice esto? Pues demuestra que Ugarit no era una cultura aislada, era un verdadero crisol donde se mezclaban, se compartían y se registraban las tradiciones religiosas de toda la región. Vale, dejamos la costa, dejamos el comercio, las bibliotecas y nos adentramos en las tierras altas de Canaán. Aquí la historia es muy diferente. No es una historia de comercio marítimo, sino de algo más introspectivo, una lucha constante por la identidad y por la fe. Es la historia del antiguo Israel. Y hay que entender el contexto. Estaban en una región increíblemente volátil, rodeados por todas partes de vecinos mucho más poderosos. Y aún así, los israelitas lograron algo extraordinario, forjar un reino unificado. Fue desde luego un acto de consolidación política importantísimo.
pero su verdadera revolución, lo que los hace únicos, fue cultural. Crearon una identidad que no se basaba en un rey o una ciudad, sino en algo totalmente nuevo, un pacto con un único Dios. Y esta distinción era, en su núcleo, radicalmente religiosa. Pensemos que sus vecinos adoraban panteones enormes, dioses para cada ciudad, para el trueno, para la cosecha, lo normal en la época. La narrativa de Israel, en cambio, se construyó en torno a una sola y única deidad. Pero, cuidado, no era solo monoteísmo. Fue el germen de algo más profundo, el monoteísmo ético. La idea de que este Dios no solo pedía rituales, sino que exigía una conducta moral justa. Y esa idea sí que cambiaría la historia de la fe para siempre. Muy bien, entonces hemos visto a los fenicios, a Ugarit, a Israel. ¿Cuál es el legado final de estas tres civilizaciones? Vamos a sintetizar un poco sus contribuciones para entender de verdad por qué miles de años después sigan siendo tan increíblemente importantes. Para entender la primera gran revolución, tenemos que pensar en cómo se escribía antes. Pensemos en los jeroglíficos egipcios o en el cuneiforme de Mesopotamia. Eran sistemas complejísimos, con cientos y cientos de signos. Aprender a escribir y leer era una tarea de años, algo reservado para una élite muy pequeña de escribas. La escritura, sencillamente, no era para todo el mundo. Y entonces llegan los fenicios, y su genialidad fue la simplicidad, pura y dura. Como comerciantes que eran, necesitaban algo rápido, eficiente, fácil de aprender. ¿Y qué hicieron? Lo simplificaron todo a solo 22 signos, 22 letras, cada una para un sonido consonántico. Fue una revolución total. Se puede decir que democratizaron la escritura, la sacaron de los templos y los palacios y la llevaron a los mercados, a los puertos, a la gente de a pie. Una idea brillante. Así que, para resumir y que quede claro, el legado es sencillamente monumental. Por un lado, Fenicia. Nos dieron nada más y nada menos que las letras con las que escribimos hoy en día. Su alfabeto es la base de casi todos los alfabetos modernos. Luego, Ugarit. Nos devolvió la biblioteca perdida de Canaán, una ventana única para entender las raíces culturales y mitológicas de todo el Próximo Oriente. Y finalmente, Israel. Sentó las bases del monoteísmo ético, un pilar fundamental de las grandes religiones mundiales. Tres legados, nacidos todos en esta pequeña franja de tierra, que de verdad cambiaron el mundo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que me parece fascinante. Porque más allá de lo obvio, más allá del alfabeto o de la fe, ¿de qué otras formas las ideas que nacieron en este pequeño corredor del mundo antiguo siguen, quizás sin que nos demos cuenta, dando forma a nuestra manera de pensar, a nuestra cultura, a nuestra forma de vivir hoy en día? Es algo sobre lo que merece la pena pensar.